La entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Lamentablemente, Guanajuato, de nuevo, ha sido escenario de diversos hechos de violencia, de corrupción, que involucran incluso a la Guardia Nacional, que involucran alcaldes, que involucran, tarde o temprano, siempre está presente la Fiscalía de Guanajuato. Y vamos a platicar precisamente a fondo con el periodista de PopLab, Arnoldo Cuellar, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. Arnoldo, ¿cómo estás? Hola Jesús, como siempre, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. ¿Tú ves algún tipo de paralelismo más allá de los protagonistas como tal, de lo que vimos este fin de semana cuando se habla de una Guardia Nacional que agrede a una persona, cuando vemos a un grupo policíaco que agrede una manifestación feminista en Irapuato? ¿Tú ves algún tipo de paralelismo en el comportamiento de autoridades o le das una lectura diferente a lo que se ha venido presentando? Yo creo que todo está conectado. Además tenemos aquí el ingrediente de que todo ocurre en ese entorno en el que se ha convertido Irapuato, el lugar de las masacres en los anexos, el lugar de los levantones, de fosas también. Eh, no podemos desligar esto de ninguna manera. Y el contexto que marca mucho esto, Jesús, es la, la petición del Estado de Guanajuato desde el gobierno de Miguel Márquez Márquez de que fuesen enviadas más fuerzas federales a Guanajuato. Miguel Márquez Márquez, el gobernador al que le estalla el tema de la seguridad en 2017, que enfrenta el problema del crecimiento del huachicol y del crecimiento de los homicidios dolosos durante la parte final de su sexenio, temas de los que prácticamente no quería hablar, no se refería a ellos. Bueno, igual un poco el gobernador, digo, si no está en la misma lógica, no lo afrontan como problemas de gobernabilidad, como problemas de su chamba, para lo cual fueron electos y lo Claro. delegan. Eh, Se percataron o cobraron conciencia de la dificultad para combatir el crecimiento de esta violencia inusual que vivía Guanajuato, esta guerra de cárteles, con sus propias policías. Pero además eran policías que fueron abandonadas, que fueron cooptadas por el crimen organizado, por la fluidez de recursos que les dio el tráfico ilegal de combustibles y que entraron en una quiebra total, brutal. Todavía hoy, la vocera de seguridad de Dios Sinue acaba de declarar hace una semana de que las muertes de policías, en las que Guanajuato sigue siendo el primer lugar a nivel nacional, se producen por filtraciones. Imagínate tú, desde los C4, los Centros de Comando, Control y Comunicación, el cerebro del sistema de seguridad, en el que han invertido cantidades ingentes de recursos, siempre pretextando la mejor tecnología para cuidar a la población, donde hoy nos dicen que ahí se producen filtraciones hacia los grupos criminales que les permite saber dónde, en qué momento un policía estará desarmado, estará franco, estará yendo a su casa o saliendo de ella para poder cometer atentados que han Los resultado ponen literalmente. exactamente, la mayor parte de ellos mortales. Me parece fatal que lo denuncie una alta funcionaria, Sofía Huet, la comisionada estatal de seguridad, pero que no ocurra nada, que no esté anunciándose una investigación en cada uno de estos secuatros. Además, no sabemos si son todos, si son algunos, etcétera. En medio de ese contexto, el Estado se ha militarizado. Miguel Márquez fue a la Federación y le pidió a la Secretaría de la Defensa del sexenio Enrique Peña Nieto que le asignara elementos de la entonces policía militar para cuidar el Estado. Les construyó cuarteles, hizo una ciudad militar en Irapuato, le pidió recursos a todos los municipios, pasó una bolsa presionándolos de tal manera que el municipio que no aportara no iba a tener rondines de esta fuerza militar policíaca, ¿no? Esto ha continuado con la Guardia Nacional. Se acaba de anunciar, el presidente lo hizo en una mañanera hace algunos meses, la llegada de más elementos a Guanajuato para combatir el tema de que aquí no se abate el liderazgo en materia de homicidios dolosos, violentos que tenemos. Hoy tenemos, en algunos análisis, estas cifras yo no las tengo al dedillo, no me quisiera comprometer con ellas porque tampoco hay información muy clara, pero hay analistas que nos dicen que tenemos más elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, esta policía militar, que policías municipales y estatales. Entonces, una consecuencia de lo que pasó con este joven, Ángel Yael, asesinado por la bala de pues sabemos que es un marino que está asignado a la Guardia Nacional, en parte marina, es una consecuencia de esta situación, de esta policía que no tiene ni la vocación ni la capacidad para actuar en proximidad a este tipo
de civilidad, ¿no? De los ciudadanos. Si bien hay ductos de Pemex en la zona donde ocurrió este fatal accidente, esta ejecución extrajudicial, más que accidente. Bueno, también hay 3 universidades en ese entorno. Está el CIMBESTAB del Politécnico Nacional, está la Universidad de Guanajuato y está el ITESI, el Tecnológico Superior de Irapuato. Es un área que aquí le llaman el polígono del conocimiento de Irapuato. Es un lugar que ahora que se regresó a clases después de la pandemia, está lleno de estudiantes. O sea, ¿cómo es posible que lleves a cabo operativos ahí donde alguien pueda tomar este tipo de decisiones de disparar contra quién sabe quién? Contra ellos no sabía contra quién estaban disparando, ¿no? Pero todo está atado. La Policía Municipal de Irapuato es incapaz de vigilar esta zona donde han ocurrido también muchísimos incidentes, asaltos, violaciones. Entonces se repliega y pide que el ejército sea el que lo haga. Pero esa policía que no es capaz de vigilar el entorno urbano, sí es la que acude a una manifestación de feministas que termina haciendo lo que hizo y que ya vio todo el país en los múltiples videos que han circulado sin ningún protocolo, golpeándolas, atacándolas en una batalla campal, donde primero se replegaron para dejar que las chavas atacaran los muros de la presidencia, prendieran fuego, etcétera, sin ningún operativo o protocolo de disuasión, y luego las reprimieron, como si se tratara de generar el pretexto para atacarlas, ¿no? Oye, Arnoldo, una policía que responde a otro tipo de intereses, una policía que criminaliza, en pocas palabras, al ciudadano, a la ciudadana, porque estamos hablando de ataques directos contra la población civil. Es decir, como bien señalaba, sin ningún tipo de protocolo, de preparación, pero ¿qué tanto es el reflejo también de una forma de aplicar la ley que se replica tristemente en nuestro país ya desde hace mucho tiempo? Bueno, la juventud de México, y en Guanajuato no es ninguna excepción, está criminalizada. O sea, los policías ven a un joven y piensan que es un candidato a algo ilegal, ¿no? No es extraño que los jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que probablemente estaban pasándosela bien, tomando algunos tragos, huyeran al ver las patrullas, ¿no? Nadie le tiene confianza a un policía. Tú le tienes confianza a un policía. No, por supuesto. Cuando te para un elemento policíaco en la Ciudad de México, aquí en León, Guanajuato, siempre estás con el Jesús en la boca, ¿no? Sí. No, la Guardia Nacional no es una policía de proximidad a la que los ciudadanos le tengan una cierta confianza. Tendría que construir esa confianza con una actitud coherente por años, y con mucho cuidado de sus altos mandos y de sus superiores. Esto que está pasando muestra que no va en el camino correcto, y más el hecho de que no se esclarezca rápidamente cuando todos los indicios están ahí, son elementos muy claros de investigar. Las armas de cargo de las cuales dispararon, los peritajes en los vehículos y en los 2 jóvenes, uno muerto y otro herido, no tendría que ser complicado, ¿no? Esta actitud de primero detener a alguien, luego soltarlo, no decir qué está pasando, ayer imputar a otros 2, con una gran defensa de parte de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial Federal, una representación legal que no tenían las víctimas, pero sí tenían los presuntos agresores, abogados también de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que quieren construir? ¿No? Quieren construir impunidad, quieren construir una corporación indisciplinada que puede actuar sin recibir órdenes, que puede echar mano tan fácil de las armas de fuego rodeada de población civil. Me parece muy delicado. Sí, porque al final de cuentas, ¿quién vigila a los vigilantes, no? Exactamente. Oye, Arnoldo. No, sí. No, te escucho, adelante. Muy importante no exculpar, no decir, este es el problema del gobierno federal, y aquí todo el mundo se pronunció. El ombudsman que tenemos, que es un exfuncionario panista, que es muy silencioso, normalmente salió a abrir una investigación de oficio, casi ya no lo hace, porque se trataba de la Guardia Nacional. Pero los gobiernos panistas de Guanajuato tienen una responsabilidad directa en el alto nivel de militarización de la seguridad pública en Guanajuato. Así va precisamente. ¿A quién le conviene en situaciones de esta naturaleza? La lógica nos indicaría, la obviedad nos indicaría que a nadie, pero una forma de control social, incluso muchas veces una forma de intimidación, un estado, cuando de repente yo te escucho y me dices, tienen hasta la forma del C4, es el que está filtrando información para poner policías, hasta un estado criminal. Bueno, penetrado en muchas de sus áreas, pero bueno, esto lo hemos dicho otras veces. Es el único estado del país en el que surgió un cártel local,
sin tráfico de drogas de por medio, sin historial delictivo, sin estas sagas que hay de los grupos criminales de otras partes del país que vienen derivándose desde hace años, décadas, de otros grupos, ¿no? Aquí el cártel Santa Rosa de Lima surgió localmente. O sea, ¿qué clase de gobierno permite que eso le ocurra cuando ha presumido tanto su inteligencia, la inversión que ha hecho en equipamiento, etcétera? Sí, nos habla de que si lo sabían y no hicieron nada, por complicidad, por omisión, de todas maneras es igual de grave. Y siguen Totalmente. ahí, esos funcionarios siguen ahí. O sea, Carlos Amarripa sigue ahí, era procurador, hoy es fiscal. Álvaro Cabeza de Vaca sigue ahí, es secretario de Seguridad desde hace 10 años. Sí, no hay ningún tipo de interés finalidad, perdóname, de modificar este tipo de situaciones. Lo que nos muestra es algo podrido completamente. Hay que recordar lo que pasó cuando reprimieron a las feministas de León hace exactamente 2 años. Bueno, en agosto de Sí, sí, sí. 2020, otro escándalo nacional. El secretario de Seguridad al que me refiero, estatal, Álvaro Cabeza de Vaca, dijo en una reunión del Club Rotario, y está grabado, está documentado, no vamos a permitir que Guanajuato se convierta en un manifestódromo. Pues esa es la lógica que vimos ayer, de nueva cuenta, en Irapuato. Claro. Mi querido Arnoldo Cuellar, periodista de Pop Lab, yo por supuesto te agradezco como siempre estos minutos para la Octava Digital, Arnoldo. Es un gusto siempre platicar contigo, Jesús. Buenas tardes, buenas noches, y al auditorio también. Oiga, y antes de la pausa, déjeme